Vamos a resolver este ejercicio de transformada de Laplace, donde tenemos que demostrar que la transformada de Laplace de seno cuadrado de t sobre t es esto, 1/4 del logaritmo natural de s cuadrado más 4 sobre s cuadrado. Para darle solución, primero vamos a calcular la transformada de Laplace de seno al cuadrado de t. Y luego vamos a calcular la transformada de Laplace de seno cuadrado de t sobre t, conforme nos piden. Primero, la transformada de Laplace de seno cuadrado de t. Para eso reemplazamos que seno cuadrado de t es igual a 1 menos coseno de 2t sobre 2. El 1/2 puede salir, acá ha salido, de la transformada de Laplace y me queda simplemente 1/2 de la transformada de Laplace de 1 menos coseno de 2t. Y esto, la transformada de Laplace de 1 menos coseno de 2t es la transformada de Laplace de 1 menos la transformada de Laplace de coseno de 2t. Y todo esto multiplicado por 1/2. Entonces quedaría 1/2 de la transformada de Laplace de 1. Tengo que irme a las tablas de transformada de Laplace y cuando tengo la transformada de Laplace de una constante, k sería k sobre s. Entonces en este caso la constante k es 1, sería la transformada 1 sobre s. Menos la transformada de Laplace de coseno de 2t. Y nuevamente me voy a las tablas y tengo que la transformada de Laplace de coseno de a por t es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Entonces, si vemos aquí, el valor de a sería 2, porque aquí tengo coseno de 2t. Y en la tabla me viene coseno de a por t, quiere decir que a tengo que reemplazarlo por 2. Entonces, reemplazando, tendríamos en el numerador s y en el denominador s cuadrado más a cuadrado, que sería más 2 al cuadrado, lo cual aparece aquí. 1/2, abre paréntesis, 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 4. 4 sería el 2 al cuadrado. Esto es la transformada de Laplace de seno cuadrado de t. Ahora ya podemos hallar la transformada de Laplace de seno cuadrado de t sobre t, la cual se calcula mediante una integral impropia, que sería la integral desde s hasta más infinito. ¿De cuál función? De esta función. Solo que en vez de s le voy a poner aquí u. Acá tenemos 1/2 de 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 4. Y acá le pongo 1/2 de 1 sobre u menos u sobre u cuadrado más 4. Es la misma función, solo que estoy cambiando s por u. Ya cuando evalúe la integral impropia, aquí va a aparecer nuevamente el s, porque la integral la voy a evaluar desde s hasta más infinito. Aquí estamos aplicando el criterio de la transformada de Laplace de la división por t. Según este criterio, cuando yo tengo que calcular la transformada de Laplace de la función f mayúscula de t sobre t, eso se calcula mediante una integral impropia desde s hasta más infinito. Integral impropia de f de u, pero f minúscula de u. ¿Y cuál es la función f minúscula? La función f minúscula es la transformada de Laplace del numerador, es decir, de f mayúscula. Es decir, en este caso, f mayúscula para este problema es seno cuadrado de t. Entonces, tengo que calcular primero la transformada de Laplace de seno cuadrado de t. Y lo que me resulte la transformada de Laplace del numerador, lo voy a colocar aquí, en la integral impropia, desde s hasta más infinito, solo que en vez de s voy a colocar u. Por eso dice acá f minúscula de u,
Volviendo al ejercicio, tenemos que resolver la integral impropia. Entonces el 1/2 sale de la integral y luego tendríamos integral de 1 sobre u. Integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. Y luego tendríamos la integral de u sobre u cuadrado más 4 de u. Vamos a resolverlo por acá. Tendríamos integral de u sobre u cuadrado más 4 de u. Aquí le agregamos 2 al numerador y también le agregamos fuera de la integral 1/2, de manera que la expresión no cambia. Luego, si hacemos un cambio de variable, por ejemplo, tendríamos que z sería u cuadrado más 4. Entonces, si calculamos el dz, sería 2u du. Por lo tanto, ¿esto a qué me quedaría igual? A 1/2 de la integral de, arriba tendríamos 2u de u. ¿Quién es eso? Eso es dz. Sobre u cuadrado más 4, eso es z. Y entonces tendríamos que es 1/2 logaritmo natural de z, pero tenemos que volver a la variable original. Sería logaritmo natural de z. ¿Quién es z? U cuadrado más 4. Y eso es lo que está acá. 1/2 logaritmo natural de u cuadrado más 4. Esto que está en el corchete hay que evaluarlo desde s hasta más infinito. Estamos realizando esta demostración y hemos llegado que la transformada de Laplace de seno cuadrado de t sobre t es todo esto. Lo que está aquí en el corchete debemos evaluarlo desde s hasta más infinito. Entonces vamos a darle la forma. Aquí esta expresión la hemos transformado en esta expresión. Nos damos cuenta que es lo mismo. Si tenemos 1/2 por logaritmo natural de u, es lo mismo que 1/4 por 2 logaritmo natural de u, es lo mismo. Y luego 1/2 por todo esto, 1/2 por 1/2 logaritmo natural de u cuadrado más 4 es lo mismo que 1/4 por logaritmo natural de u cuadrado más 4. Simplemente le hemos dado la forma. Entonces, teniendo acá 2 logaritmo natural de u es lo mismo que, por propiedades de logaritmos, que logaritmo natural de u cuadrado. Simplemente este 2 pasa aquí como exponente. Es una propiedad de los logaritmos. Entonces me quedaría logaritmo natural de u cuadrado. Y luego, por propiedades de logaritmos, tenemos logaritmo natural de u cuadrado menos logaritmo natural de u cuadrado más 4. ¿Eso a qué es igual? Es igual a logaritmo natural de u cuadrado sobre u cuadrado más 4. Eso es lo que queda dentro del corchete. Afuera del corchete queda 1/4 y hay que evaluar lo que está dentro del corchete desde s hasta más infinito. Aquí tenemos u cuadrado. Tenemos u cuadrado sobre u cuadrado más 4 y tenemos que evaluarlo para cuando u tiende al infinito. Entonces podemos hacer una gráfica por ejemplo en GeoGebra y vamos a ver hacia dónde tiende u cuadrado sobre u cuadrado más 4 cuando u tiende al infinito para evaluar el límite superior. O también podemos invertirlo, imaginariamente podemos invertirlo, es decir, analizar u cuadrado más 4 sobre u cuadrado. Y me quedaría que esto es igual a 1, que sería u cuadrado sobre u cuadrado, más 4 sobre u cuadrado. Y 4 sobre u cuadrado tiende a 0 cuando u tiende al infinito. Cuando u tiende al infinito, 4 sobre u cuadrado sería 4 sobre infinito, es decir, sobre una cantidad muy grande, tiende a 0. Quiere decir que todo esto, u cuadrado más 4 sobre u cuadrado, tiende a 1 más 0, tiende a 1. Tiende a 1 para cuando u tiende al infinito. Entonces, llegamos a la conclusión de que el inverso también tiende a 1, es decir, u cuadrado sobre
u cuadrado más 4 también va a tender a 1. Cuando u tiende al infinito. Porque si tenemos una cantidad cercana a 1, por ejemplo 0.999, el inverso también es cercano a 1. Entonces, si u cuadrado más 4 sobre u cuadrado es cercano a 1 en el infinito, entonces el inverso, u cuadrado sobre u cuadrado más 4, también va a ser cercano a 1 cuando u tiende al infinito. Entonces, cuando u tiende al infinito, esto sería logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1, que es 0. Aquí está. Logaritmo natural de 1, que es 0. Menos, y luego se evalúa el logaritmo natural, pero reemplazando u por s, el límite inferior. Quedaría aquí menos logaritmo natural de s cuadrado sobre s cuadrado más 4. Y luego, para quitarle acá el signo negativo, simplemente lo que está dentro del logaritmo natural lo invierto. Aquí, por propiedades de logaritmos, invierto aquí, ya no sería logaritmo natural de s cuadrado sobre s cuadrado más 4, sino que sería logaritmo natural de s cuadrado más 4 sobre s cuadrado. Y de esa manera me libro del signo negativo y adelante multiplicado por 1/4. Entonces ya tendríamos que la transformada de Laplace de seno cuadrado de t sobre t es 1/4 logaritmo natural de s cuadrado más 4 sobre s cuadrado. Ahí está, eso es lo que quería demostrar.